miopía, que se llama Avenir Junior. Entonces, regálenme un minutico, voy a compartir aquí mi pantalla. Por favor, a todos los participantes les pido que pongan sus micrófonos en silencio. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de nuestro lente Avenir Junior. Hace parte de nuestra gran familia de productos digitales y vamos a profundizar en el por qué salió esta solución para nuestros clientes colombianos. Y esta es la gran noticia. Ya tenemos disponible un producto accesible, un producto que lo van a poder recomendar desde ya a sus pacientes que puedan tener esta situación. Vamos a hablar un poquito de la problemática que hoy en día tenemos y la preocupación que existe en la industria óptica. Algunos estudios, y como todos ya sabemos, es un tema de estudio y de preocupación en el sector de oftalmología, de optometría, en las clínicas, porque se ha visto que los pacientes miopes han aumentado, uno, en cantidad y segundo, en la cantidad de dioptrías que cuentan sus fórmulas. Se estima que para el 2050 la mitad de la población mundial va a sufrir de miopía. Y esta es una situación que preocupa y que nos lleva a estudiar. Nosotros como empresa y como fabricantes de los diseños pusimos cierta atención en este punto, dado que es un punto crítico porque más adelante la mitad de los pacientes que asistan a nuestra consulta optométrica van a tener esta situación. Entonces, hoy en día se dice, o para el 2020, estudios nos informan que el 30% de la población sufre de miopía. Y tres de ellos sufren de miopía patológica y es allí donde podemos o necesitamos prestar mayor información, dado que la miopía patológica trae consigo unas consecuencias irreversibles en la visión, afectando la calidad de vida de ese paciente, afectando su salud ocular y disminuyendo las opciones de tratamiento. Sabemos perfectamente que una miopía baja, una miopía moderada, la podemos tratar con lentes, anteojos, lentes de contacto, en fin, tenemos varias alternativas. Cuando la patología es alta, ya se reduce esas alternativas. Los materiales tienen que ser específicos, en lentes de contacto no encontramos los rangos. Entonces, aquí vamos a traer o vamos a hacer conciencia de que cada dioptría cuenta. Entonces, entre más controlado tengamos nuestro paciente, entre más podamos retrasar ese avance de la miopía, nuestro paciente va a tener menos posibilidades de desarrollar esa miopía patológica que tanto nos va a afectar más adelante. Bueno, vamos a analizar este cuadro para entender y para darle como fuerza a esa frase de cada Paola, dioptría qué cuenta. pena. ¿Tú ¿Sí? estás compartiendo alguna presentación? ¿Correcto? No, No, no se está viendo la oh, presentación. perdón. Voy a pasar por acá. Ahora sí, Ahora sí. ¿Sí? correcto. Ahora sí, perfecto. Ok, bueno, entonces retomo, este es nuestro producto Avenir Junior. Aquí hablábamos un poco de la problemática donde en el 2050 estudios predicen que para el 2050 la mitad de la población va a sufrir de miopía, afectando la salud ocular de nuestro paciente, la calidad de vida y reduciendo las opciones de tratamiento. Es allí donde em, queremos darle fuerza a esta frase de que cada dioptría cuenta. Este es uno de los estudios más recientes de la miopía y hay unos centros de investigación muy interesantes como el Brian Holden Institute donde se avalan toda esta información. ¿Qué significa este cuadro? Significa que en la medida de que mi paciente tenga más grado de miopía, tiene una mayor probabilidad de sufrir la maculopatía miope.
que ese es el punto crítico donde la visión y la calidad de vida de mi paciente se va a ver afectada. La miopía trae con sí también algunos efectos y algunas otras alteraciones oculares como el glaucoma, la catarata, el desprendimiento de retina, siendo la maculopatía la de mayor gravedad. Entonces, en esta división o en esta clasificación de la miopía donde nos da diferentes niveles, aquí podemos analizar que si mi paciente tiene de 1 a 3 dioptrías, tiene una menor posibilidad de desarrollar cualquiera de estas alteraciones. Sin embargo, de 3 a 5 dioptrías, que sería el siguiente nivel, la probabilidad es un poco más alta. Y si nos vamos al último nivel, que es más de 7 dioptrías, aquí vamos a tener una probabilidad elevada de presentar retinopatía y adicionalmente desprendimiento de retina. Entonces, el retrasar la miopía en una dioptría en la infancia debería reducir la probabilidad de desarrollar esta maculopatía en un 40%. Y es aquí donde abrimos la primera invitación. Ya tenemos soluciones, tenemos pacientes que acuden constantemente a nuestra consulta. La idea es tomar acción al respecto y comenzar a formularlos. Cada dioptría cuenta. Si nuestro paciente lo logramos retener en este nivel de 3 a 5, sin dejarlo pasar a unas 7 dioptrías, nuestro paciente a futuro no lo va a agradecer. Hay unos factores importantes que nos llevan a pensar que nuestro paciente va a poder desarrollar una miopía alta a futuro. Algunos de ellos son los factores educativos. Entre mayor tiempo pase mi paciente realizando actividades a corta distancia, como lectura, interactuando con dispositivos electrónicos, va a tener mayor posibilidad de desarrollar una miopía alta. Adicionalmente, factores genéticos. Hay estudios que avalan que el ser de población asiática, de ser niña, género femenino, o tener padres miopes, nos lleva a pensar que ese niño va a tener una miopía alta a futuro. Entonces, controlando y entendiendo todos estos factores, eh, la idea es poder identificar ese paciente en su infancia para poder hacer un tratamiento ideal. Hoy en día existen diferentes tipos de tratamiento para contrarrestar esta miopía. Muchas empresas de la industria están trabajando y están enfocando recursos importantes para disminuir y para aportar soluciones indicadas para este tipo de pacientes. Algunas de ellas las tenemos aquí. Una de las más importantes es la prevención. No solo en la industria de lentes oftálmicos estamos hablando de prevención, sino en general en las consultas, en la industria de lentes de contacto, en farmacología, se dice que la prevención es algo muy importante. ¿Y en qué consiste esa prevención? Pasar más o menos 120 minutos en exterior realizando actividades al aire libre. Y esto debe ser un sí o sí para nuestros pacientes, recomendarles practicar deporte, estar al aire libre, ayudando a relajar un poco sus ojos y la acomodación, y de tal forma disminuir un poco el impacto que tiene la miopía en la población infantil. Farmacología. Hoy en día hay estudios y hay tratamientos con atropina que, instilados de forma adecuada y en pacientes seleccionados de forma idónea, pues nos van a llevar a contrarrestar esta incidencia de miopía. Lentes de contacto. Existe la rama de los lentes de contacto rígidos con la ortoqueratología, que básicamente es un tratamiento en el cual el paciente duerme con ese lente de contacto, generando un poco de presión en la córnea y evitando un poco la elongación del ojo. Y por otro lado, los lentes de contacto, que trabajan de una forma similar al lente oftálmico, que es generando un desenfoque periférico. Hoy en día tenemos la solución de las gafas, que es una forma fácil para los niños, para los padres, mucho más asequibles que un tratamiento con lente de contacto, y es mínimamente invasiva, cosa que no pasa con los fármacos y con los lentes de contacto. Entonces, hoy en día tenemos múltiples soluciones. La idea, como les decía, es tomar acción,
ya no solo es lentes de contacto, no solo es tratamiento farmacológico. Hoy en día tenemos la solución en lente oftálmico, que es algo mucho más fácil para nosotros como ópticos recomendárselos al paciente y al niño. En este momento, entonces, los dejo con Ismael Rodríguez, nuestro director técnico, quien nos va a hablar de las características importantes que tiene hoy en día Avenir Junior para entender cómo va a funcionar y cómo va a impactar en el desarrollo de la miopía en niños. Muchas Ismael. gracias, doctora Paola. Ismael, buenos días, doctor Ismael, ¿cómo está? Bueno, el Buenos doctor días. Ismael nos acompaña desde España. Él está en Madrid y muy amablemente nos regaló su tiempo para poder comentar la parte técnica. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para poder tratar más en profundidad este tema del manejo de la miopía. Y bueno, voy a compartiros pantalla para poder mostraros cómo funciona la solución que venimos a presentaros de Avenir Junior a un nivel más técnico de cómo es el diseño de esta lente oftálmica. Porque bueno, como concluía mi compañera Paula, hay un montón de soluciones farmacológicas, la prevención, que siempre vamos a tener que seguir recomendándola, y la lente de contacto, pero es cierto que la solución en lente no Ismael, tenemos... te perdimos un poquito. No sé si hubo una interferencia. Bueno, nada, no se preocupen, lo retomo. Y la más fácil de llevar a cabo para nuestros pacientes. Al final estamos tratando con niños, colocarles una lente de contacto puede ser algo más complicado. Y bueno, pues esta solución de la lente oftálmica está ampliamente aceptada. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso sobre las soluciones que existen ahora mismo. Hay distintas maneras de manejarlo con lente oftálmica. Hay algunas que realmente no es que sea un tratamiento, sino que es únicamente la corrección. En la gran mayoría de nuestros pacientes miopes lo que llevan es una lente monofocal, una lente de visión sencilla estándar, para corregir ese defecto. Pero eso no va a tratar la miopía. Lo único que está haciendo es corregir ese defecto visual. Luego, a nivel de lo que son tratamientos como tal en lente oftálmica, podríamos dividirlos en tres clases. Por un lado, sería el tomar esa lente visión sencilla y realizar una hipocorrección, lo cual ha sido lo único que he llegado a tachar en la presentación, y es que se ha demostrado de que esto no funciona. Pero bueno, nos quedarían todavía un par de opciones más. Una de ellas, que ha estado hasta hace muy poquito establecida en muchos sitios, era el uso de lentes bifocales o lentes progresivas. Pero los resultados que se obtenían no eran tan satisfactorios como lo que se obtiene con lentes más actuales, con lo que hemos llamado lentes especiales. Y bueno, en estas lentes especiales sí que vamos a ver que hay algo en común en todas ellas, y es el desenfoque periférico. Todas las lentes que están saliendo ahora mismo al mercado, por lo menos no todas, sino la gran mayoría, se basan en el concepto de tener una buena visión central por el centro de la lente y hacia los bordes, hacia la periferia, realizar un desenfoque de distintas maneras. Hay algunos que lo pueden hacer con lentes, con microlentes, lo pueden hacer a través de scattering. Hay distintas maneras de hacerlo, pero digamos que la base sería una zona central de visión correcta, completamente normal, y hacia afuera, hacia la periferia, realizar un desenfoque que ayude al paciente. ¿De dónde parte todo esto? Bueno, parte de varios estudios que al final terminaban todos resumiéndose de la misma manera, que la degradación de la calidad de imagen en la periferia puede contribuir a ayudar en el tratamiento de la miopía, en controlar todo lo posible esa miopía. Y como decíamos, siempre todo este tipo de lentes se van a caracterizar por tener una zona de visión central completa, libre de desenfoque, igual que en una visión sencilla normal,
Y hacia la periferia, pues actuaremos de distintas maneras para provocar esa degradación de la calidad de imagen. Pero hoy nos vamos a centrar en la que nos interesa, en Avenir Junior. Y bueno, vamos a ver cómo es esta lente, cómo la han podido fabricar ya en el laboratorio, y también algún pequeño consejo sobre qué vamos a necesitar tener en cuenta cuando estamos con el paciente para llevar a buen término esta adaptación. Y sobre todo, pues nada, después lo dejaré ya con los doctores, que la verdad es que esa parte del manejo con el paciente final, en este caso los pacientes, porque además tiene que tener con los niños y con los padres, creo que es de las más interesantes. Bueno, Avenir Junior, ¿en qué se basa? Bueno, pues según los estudios, todo nos hace pensar a que existe un efecto potencialmente dominante en lo que es la retina en el meridiano horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace pensar esto los estudios? Bueno, si tenemos un poco en cuenta cómo es la anatomía de la retina, en ese meridiano horizontal hay una mayor tasa de células retiniales. Si no me baila la cifra, creo que se llegan a dar en ese meridiano, el meridiano horizontal, hasta un 300% más de células ganglionares y más o menos un 40% de lo que son conos en la retina temporal. Además de esto, si nos mantenemos todavía en esa anatomía que nos tocó estudiar durante nuestros años de universidad, también tenemos que recordar que la retina no es simétrica. Hacia el lado temporal y hacia el lado nasal se concentran de diferentes maneras. Incluso se da mayor agudeza visual y sensibilidad al contraste también cuando hacemos pruebas a nivel de meridiano horizontal y cuando se hace a nivel vertical. Así que partiendo de estas dos bases de, digamos, anatomía ocular, le vamos a sumar el tercer punto, la tercera pata a esta solución. Y es que los estudios lo que están demostrando es que el desenfoque periférico positivo inhibe el crecimiento del ojo. Así que, teniendo en cuenta estas tres partes clave de lo que es el diseño, vamos a ver cómo realmente es a nivel técnico, cómo es esta lente en realidad. Y bueno, pues aquí tendréis lo que sería el diseño, el mapa teórico de esta solución. Como estábamos hablando en las diapositivas anteriores, la característica principal se van a encontrar en el meridiano horizontal, ya que pues, según los estudios es donde parece ser que hay que hacer más hincapié para esta corrección, para hacer este tratamiento de la miopía. Y vamos a mantener el hecho de que en la zona central, en lo que nos daría esa visión foveal, vayamos a tener una zona completamente libre de desenfoque, tal y como es una lente de visión sencilla. Y ahora, partiendo de este punto, sí que a lo largo de ese meridiano horizontal vamos a hacer distintos cambios en la superficie. Pero bueno, a lo mejor está llamando la atención de que en todo momento estamos hablando del meridiano horizontal, pero ya aquí en el mapa os muestro el mapa entero, en meridiano horizontal, en vertical, como si fuese la lente entera. Bueno, si os fijáis en lo que es la parte vertical, lo que vamos a hacer es, no se va a actuar de la misma manera, sino que se va a mantener, digamos, una potencia muy similar, muy estable a lo que se da en el centro óptico, en la zona que hemos llamado de visión foveal. Y ya sí que a lo largo del meridiano horizontal vamos a encontrarnos esa aplicación de lo que nos dicen los estudios. Bueno, si nos fijamos en el mapa vamos a ver que observamos como distintos colores a un lado y a otro de la lente. Bueno, a ver, para conseguir este desenfoque periférico, lo que se ha hecho es añadir una progresión, una progresión a cada lado de la lente. Digamos que como si estuviésemos juntando dos progresivos por la zona de lejos. Estos niveles de adición lo que van a hacer es provocar ese desenfoque positivo que hablábamos en el punto anterior. Y como también recogíamos
que la retina era asimétrica, pues va a actuar de una manera distinta a un lado y a otro. Si nos vamos hacia la zona nasal de la lente, para conseguir esa degradación de la imagen, lo que se ha hecho ha sido colocar una adición que va a empezar más o menos a partir de 6 milímetros del centro óptico. Se ha colocado una adición que va a llegar a alcanzar hasta 2 dioptrías, a más o menos 25 milímetros. Y al lado contrario, en el lado temporal, lo que vamos a encontrar es que esta adición, esta manera de desenfocar, va a ser mayor. Va a alcanzar una adición que incluso llegará hasta las 2 dioptrías y media, a esos 25 milímetros. Aquí tengamos en cuenta algo. Estábamos hablando antes de cuántas células hay a un lado y a otro de la retina. Bueno, pensar que la lente tiene que estar todo colocado al revés. El lado nasal de la lente se va a corresponder con el lado temporal de la retina y viceversa. El lado temporal de la lente será la zona nasal de la retina. Por eso parece que el mensaje dado anterior y ahora ha cambiado, pero no, pensemos de esa manera. Como estáis viendo, estamos dando 2 adiciones distintas, una a cada lado de la lente. Y esto, si nos lo llevamos a lentes con las que estamos acostumbrados a trabajar a diario, se nos podría asemejar a lo que es una lente progresiva. Y bueno, realmente a 2 lentes progresivas. Es como si hubiésemos unido 2 lentes progresivas por la zona de lejos. ¿Y esto qué hace? ¿Qué va a sentir el paciente realmente? Bueno, pues como hemos hablado otras veces con el tema de los progresivos, cuando se presenta un cambio de potencia, lo que aparece es también un astigmatismo no deseado en los laterales. Y bueno, pues en este caso, esa progresión de potencia lo que va a crear es unas zonas de, digamos, no visión, un astigmatismo indeseado en los laterales de la lente. Y esto diremos, pero bueno, ¿por qué? Bueno, en todo caso, lo que hemos estado diciendo en todo momento es que este tipo de lentes en lo que se basa es en provocar un desenfoque periférico. Así que en este caso, pues según está hecho el diseño, ese astigmatismo indeseado, ese cilindro indeseado que va a aparecer en los laterales, es lo que nos va a ayudar a distorsionar la imagen, distorsionar la calidad de la imagen fuera de la zona central, ya que si nos fijamos en la zona central, se va a mantener completamente limpia y estable, al igual que estábamos mostrando en los mapas de equivalente. Y bueno, esto serían los mapas técnicos, los mapas de cómo es el diseño. Pero antes de dejaros con los doctores para que nos cuenten su experiencia, cómo trabajar con los niños, en qué momento ver con los padres la acción de ese tratamiento, sí que tengo que hacer un último apunte, ya que está relacionado en gran medida con estos mapas. Y es cómo vamos a tener que trabajar en la montura. Podemos elegir cualquier montura, tenemos que tener cierto cuidado. Bueno, pues la verdad es que a nivel de restricciones van a haber muy poquitas, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, como estábamos hablando de que hacia la zona nasal y temporal de la lente es donde queremos hacer un trabajo extra, la montura va a tener que ser capaz de albergar esas zonas. Así que bueno, como dimensiones mínimas de montaje, pues hemos considerado tras los estudios que se hicieron con estas lentes, unas medidas como las que os muestro en pantalla. Mínimo recomendamos que haya unos 12 milímetros desde la pupila hacia la zona nasal de la lente y desde la pupila hacia la zona temporal unos 25 milímetros para que se recoja toda, o por lo menos el área más importante de ese desenfoque periférico. Hacia arriba y hacia abajo, bueno, pues vais a ver que tampoco dista mucho de lo que hacemos con otro tipo de lentes, pero bueno, hacia arriba nos gustaría que como mínimo se tuviese que conservar 5 milímetros o más de 5 milímetros, sería lo ideal, y hacia abajo como mínimo 12 milímetros, para asegurarnos de que esta lente trabaja y contiene toda la parte del diseño importante para el tratamiento del niño. Y bueno, por mi parte, esto sería la parte de la presentación más técnica del diseño, y creo que quedaría una persona que es el trato con los pacientes, en este caso los niños y los padres.
Así que les dejo con los doctores para que nos cuente su experiencia durante este tiempo. Muchas gracias, Ismael, por tu aporte. Muy valioso, definitivamente. Todas estas soluciones se dan con el desarrollo de este tipo de tecnologías que estamos manejando hoy día en la Bocosta. Pero eso no se podría materializar sin el contacto que tiene los optómetras con los papás o con los pacientes. Por eso es muy importante lo que el doctor Teodoro y la doctora Patricia Sabugal nos van a contar. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos, me complace mucho estar aquí. Muchas No sé gracias. si estoy en pantalla ya, ¿verdad? Ok, si me están Sí, viendo. señor. Ok. Sí, señor. Para nosotros es muy importante este lanzamiento y la razón es que no teníamos nada antes para trabajar con los niños y con los pacientes miopes que veíamos que cada día se iba aumentando la dioptría y nosotros con los brazos cruzados porque no había nada para resolver. Es muy importante saber que la clave está en los padres, porque es que cuando lanzaron los lentes de contacto, que yo pienso personalmente que el lente de contacto es más efectivo que la gafa, ojo con esto, porque tenemos el lente puesto permanentemente si utilizamos un lente que sea concéntrico de los últimos que han salido para lentes de contacto, es muy efectivo porque tenemos al paciente amarrado al lente de contacto. El problema es que cuando uno le va a presentar al padre el tema de los lentes de contacto, todos dicen, uy, aguanta, hay que ponerle y quitarle los lentes a ese niño, sí. ¿Y quién se lo va a poner y quién se lo va a quitar? No, ¿y cuánto cuesta? Y entonces empiezan las dificultades y los padres son los que ponen la barrera. Por eso es tan importante que en la consulta el padre o los padres decidan y se les explique cuál es la razón de nosotros recetar este lente. En lo que a nosotros respecta, en la práctica que hemos tenido este par de meses pasados, y yo a todos los pacientes miopes de entre los 4 años y 12 años, que les encuentro miopía, y algunos tienen un padre miope, otros tienen los dos padres miopes, les recomiendo que le pongan ese lente a los niños. Y les explico por qué. Porque peor es no hacer nada. Es decir, a lo mejor no podemos garantizarle, nadie puede garantizar que ese niño no le va a aumentar la miopía, pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que esa miopía crezca y pues te espero la próxima cita para ver si creció, te lo pongo. No, yo no hago eso. Yo le digo a los padres, mire, si tiene miopía, es muy probable que crezca el ojo. Si el ojo crece, va a crecer la miopía. Vamos a hacer algo para detener lo que podamos detener. Así ralenticemos una dioptría. Es suficiente para que nosotros justifiquemos el uso de este lente en los niños. Todo niño que tenga una dioptría y media, cuando llegan a los 4, 5, 6 años, que llegan a nuestro consultorio, generalmente tienen padres o familiares miopes, porque este es un tema hereditario. Hay que recomendarles el lente y es cuando tenemos que hablar con el padre y decirle, mire, si yo les digo, si fuera mi nieta, porque mis hijos están muy grandes ya, yo se lo pongo. Porque es que eso nos evita o hacemos algo, no podemos quedarnos pensando para ver si crece, vamos a ver cuando ya creció. Esto no va a echar para atrás. Si tenemos un paciente miope de una dioptría y al año siguiente llega con 2, ya perdiste una dioptría. Entonces yo soy de los que piensa, y lo estoy haciendo en mi práctica, que se los ofrezco a los padres. La mayoría aceptan. Hay unos que dicen, déjame pensarlo, y se quedan pensándolo y no hacen nada. Pero otros, ya uno por lo menos se lo dijo, ¿no? Que le recomendó que deberíamos hacer esto. Y en la práctica, la mayoría acepta porque tiene lógica lo que les estamos diciendo. Los estudios dicen. Otra cosa muy importante es decir al padre, mire, los estudios dicen que se ralentiza en un 50% el crecimiento de la miopía. No se le puede decir, le garantizamos que no va a aumentar, porque vamos a tener un problema si le garantizamos eso y el ojo crece algo. Porque el padre va a medir esa dioptría y va a decir, ¿cuánto tiene ahora? Y va a estar pendiente de cuánto está creciendo esa miopía. Y está pendiente del numerito. Y ese número nos castiga, porque van a decir, oye, tenía 1,5, ahora tiene 2, le subió y yo lo hice excelente y le va a reclamar. Asimismo, los controles preferimos hacerlos cada 6 meses para estar seguros de que está funcionando el lente. O por lo menos tener una idea de lo que está sucediendo con el paciente. Pero no garantizar. Por ahí oí a un colega diciendo
que alguien les garantizaba que no creciera. No garanticen eso. Eso no es posible. Nadie lo puede garantizar. Ninguno de los sistemas, ni de lentes de contacto, ni de anteojos, de ninguna fábrica puede garantizar que no aumente algo. O a lo mejor aumenta mucho, no podemos saberlo, lo sabremos, pero los estudios dicen que se ralentiza, que se reduce en un 40 o 50%, que es bastante. Entonces, esos números son peligrosos cuando estamos hablando con los pacientes y nos podemos meter en un problema. Doctor, tiene el micrófono en silencio, doctor. Ya, ahora sí ya. Ahora sí, ahora sí. Hace mucho en silencio. ¿Por qué se puso en silencio? Hace mucho. No, Solo un poquitico que hubo un segundo, no sé. interferencia. Una interferencia, Okay. sí. Bien, con la interferencia, correcto. Bueno, tenemos entonces que no podemos prometer a los pacientes, que vamos a detenerlo, ni que se va a echar para atrás, ni que se va a reducir. Ojo, que los pacientes siempre están pendientes, los padres, que no están pendientes siempre los padres de cuál es el número. Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, en cuanto a lo que sienten los niños cuando se les entrega, yo quisiera que la doctora Patricia nos dé, porque es muy importante ese dato. Ella ha estado en contacto con los pacientes y con los padres, ahí, y preguntándole a los niños, ven acá, ¿qué sientes con el lente cuando te lo pones y qué adaptación tienen? Tenemos entendido que los niños menores se adaptan mucho más rápido que los niños mayores. La doctora Patricia está abogada, entonces que nos acompaña. Patricia, ¿estás aquí cerquita? Sí, señor, estoy aquí. Adelante, Patricia. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué les comento de la experiencia que hemos tenido? La primera parte de la experiencia quería comentarles que es muy importante realizar, obviamente una buena consulta, pero realizar siempre una retinoscopia dinámica, una retinoscopia estática o una cicloplegia, que me parece súper importante para no hipercorregir o ir a hipocorregir. Vamos a partir de esa parte que me pareció súper clara, sobre todo que estamos hablando a veces de niños que no colaboran mucho, porque de pronto los más grandecitos sí son muy colaboradores, entonces pues, el examen nos sale muy, muy bien. La experiencia que hemos tenido acá, hemos notado que los niños que ya son grandecitos, hablamos de 7, 8, 9 añitos, son niños que perciben las zonas de visión no nítida. Una de las cosas que he encontrado más difícil en el lente es que hay que ser muy cuidadoso al momento de explicar el producto a los papás, pero también hay que explicarle a los niños. ¿Por qué? Porque los niños ya grandes, pues los niños hoy en día son muy pilos, entonces si ellos notan las zonas de visión no nítida y nosotros no hemos hablado de ese tema, pues van a sentir que el lente quedó mal, que hubo algo que quedó mal hecho. ¿Me escucharon? ¿Listo? ¿Qué te la paso? ¿Dónde? Sí, estoy escuchando, no sé si me están haciendo alguna pregunta. No, Patri, se abrió el micrófono de alguien. ¿Vale? Ok, perfecto. Bueno, les comentaba que en los niños grandecitos, entre 7, 8, 10 añitos, como ya entienden bastante, ellos van a manifestar que ven borroso en las zonas laterales. Entonces es importante explicarlo antes, no cuando ya estemos entregando el lente, sino los papás se quedan como con la duda de que algo hubo mal, de que, de que está algo mal hecho. Entonces, eso es súper importante, explicar el producto, explicar cómo funciona, tanto a los papás como a los niños. Me parece súper importante. Ya los niños muy pequeñitos, 4, 5, 6 añitos, evidentemente, como lo comentaba el doctor Caro, el proceso de adaptación es súper rápido, ellos no sienten nada, no comentan nada, eso es flash, literalmente. En los más grandecitos hay que explicarle que se puede demorar un par de días en sentir esas zonas de visión no nítida, pero que no hay nada de qué preocuparse, que es parte del proceso de adaptación y realmente ellos en cuestión de unos días ya tuve la experiencia, ya no lo perciben más, no lo van a tener en cuenta ni nada. Pero sí me pareció importante comentarlo porque por lo menos el pacientico que tuve era un niño de 8 años y el niño comentaba, no, yo siento esto y explicaba todo a detalle. Entonces, como ya lo habíamos explicado, ¿no? Ya sabes que eso es lo que te explicamos el día de la consulta y no hay ningún inconveniente. Me está preguntando lo de las medidas de la montura. Bueno, como estaba explicando el señor Ismael,
hace importante que la montura sea muy buena en cuanto a la distancia mecánica versus la distancia pupilar. Me refiero, la montura no debe ser ni muy pequeña ni muy grandota. Ella tiene unas medidas mínimas, que son 5 milímetros para la parte superior, 12 nasal, 12 inferior y 25 temporal. ¿Okay? Hay que tomar muy buena la distancia nasopupilar y hay que tomar altura del producto, que eso es importantísimo. Como los niños son pequeñitos, es importante hacerlo muy bien a la altura de ellos, porque donde nos hagamos más arriba, queda en la altura súper grave y eso va a causar un desenfoque que no es lo que queremos. ¿Okay? El desenfoque debe quedar muy bien centrado, es decir, en posición primaria y mirada, la visión debe ser muy buena, muy óptima. Debemos tomar una muy buena altura. Les recomiendo el truquito que hemos aprendido aquí, que manejamos, que nos funciona muy bien, que es tomar 2 puntos, trazar una raya, ubicarnos de frente al paciente y verificar que realmente hemos hecho una muy buena toma de medida. Nosotros también reconstruimos el lente. El lente trae marquillas para reconstruir. Lo ideal es reconstruirlo y al momento de colocárselo, verificar que esté bien, cuál es la posición correcta, que de pronto en el laboratorio se cierra plaqueticas o las abren en el montaje, o sea, cuadrar la montura para entregarse al niño y verificar que realmente quede muy bien centrada. Por ahora no hemos tenido controles subsiguientes a la entrega del lente. Les contaremos qué pasa en el transcurso del año con los trabajitos que hemos entregado. Hasta ahora realmente, como comentaba el doctor, ha habido como muy buena acogida y los papás se ven muy interesados y quieren invertir en el lente, porque sabemos que no es un lente muy económico versus un lente terminadito que podrían hacer, pero ellos están muy interesados realmente en ver la importancia de ralentizar ese proceso de la miopía. Importante hacer énfasis que estamos hablando de ralentizar, no de que la vamos a detener, es imposible detener. Y la importancia de los controles, 3 meses, 6 meses, y ir verificando cómo va el progreso de la miopía. No sé si tienen alguna otra pregunta. El tema de la montura, ¿qué tipo de montura se recomienda? Así que sea estable. ¿Qué opinas, Patricia? Me parece importantísimo un detalle, ver que la montura no se les baje. Hay papitos que por economizar nos eligen monturas casi de adulto para el niño, o compran la montura en X lugar, esas monturas los pacientitos terminan viendo casi por fuera del lente. Eso es muy común. Ellos se les baja la montura y terminan viendo casi por arriba. Perderíamos el efecto terapéutico. Es importante verificar que el niño se agache, que no se le escurra, que no se le caiga. Y lo que les comentaba, montura, distancia mecánica versus distancia pupilar, que no sean monturas demasiado grandotas ni demasiado pequeñas. Importante que sean muy cómodas. Yo prefiero las monturas en los niños, monturas en acetato, más que las monturas de plaquetas, son mucho más cómodas. Además, generalmente aquí hablamos también de formulitas altas, o aquí lo hemos adaptado en las isometropías. Entonces, generalmente este tipo de monturas son más cómodas para los niños que la montura metal. Bueno, Patri, un detalle muy importante antes de que nos vayamos. Los materiales disponibles para todos los clientes. Voy a compartir aquí este volante que les va a llegar digitalmente y también impreso. ¿Ya lo están viendo? Sí, ahora sí. Bueno, lo vamos a tener en 3 materiales disponibles. En policarbonato clear, vamos a tenerlo en policromic 2.0, que es nuestro fotosensible, y lo vamos a tener en policarbonato. Estos serían los precios por unidad: 140.000 pesos en policarbonato, en policromic 2.0 225 y 150 en la solución de luz azul. Simple, básico, para que los niñitos pues obviamente tengan los mejores materiales para ellos y pues obviamente para el bolsillo de los papás, que es muy importante. Esto es un detalle. Nosotros estamos trabajando obviamente con los papás, no con los niños. Tenemos que cuidar de su bolsillo, pero también tenemos que cuidar la parte visual de sus niños, que esa miopía no crezca. Veo que me están haciendo aquí una preguntita. Me preguntaban que, en resumen, ¿qué es normal que el niño me manifieste y qué no es normal? Como les comentaba, la experiencia que hemos tenido, los niños pequeñitos no manifiestan nada. O sea, lo colocamos y el niño salió feliz, saltando, corriendo, como si nada.
En los niños más grandecitos, que fue el niño que les comenté que teníamos, tiene como unos 8 añitos, él sí enseguida se lo colocó, me dijo, veo muy bien cuando miro arriba, veo muy bien de frente y abajo. Todo eso Doctora Patricia, qué pena una intervención. Es que tengo algunas personas que están conectadas que me dicen que te escuchan muy lejos. No sé qué más hacer. Yo De la estoy pronto escuchando hay bien, algo Caro. más duro. Yo te escucho perfecto, Patrick. No sé. Sí. Felipe, te hago una pregunta. Este Sí. lente tiene una marquilla. ¿Cuál es? Aquí la tienes en la parte superior. Mira la imagen. Es una M de miopía. Aquí en la parte superior. Esta es la marquita. Vale. Listo, gracias. Vale. Bueno, como les comentaba, el niño me comentaba que a los lados sentía que veía un poquito borroso, sobre todo cuando veía hacia los temporales, como quien dice. Él me comentaba, y veo un poquito borroso, y a este lado también veo un poquito borroso, pero aquí te veo bien, y cuando miraba su juguetito, aquí también veo perfecto. Entonces, ya ahí fue cuando caí en cuenta que es muy importante para los niños más grandecitos explicar que si llega a sentir esa visión borrosa es completamente normal. Se le explicó que en un par de días iba a pasar, que no se preocupara, y así fue. En un par de días ya no lo sintió ni nada. No manifestó ningún inconveniente, ya no lo siento nada, ya todo normal. ¿Sí? Eso básicamente es lo normal. No sé si tiene alguna otra pregunta. Vamos, en el chat. Buen día. Estos lentes se recomiendan en qué rango de edad. Están haciendo una pregunta por aquí. Sí, la teoría habla de los niños mayores de 4 años. ¿Okay? Se habla de 4 años, 8 añitos, pero yo pienso que también es muy importante la historia clínica del niño. Muchos estudios hablan a partir de los 8 años, pero por ejemplo aquí lo colocamos en un niño pequeño, de 4 o 5 añitos, pero ¿qué pasaba? Que sus papis son súper miopes altos, de -8 o algo, si no me equivoco. Entonces, el niño ya es un niño pequeño que ya tenía una miopía de -0,75. Entonces, si vamos a analizar toda la historia clínica ya de niños miopes, sus papás son miopes y miopes bastante altos. Entonces, realmente cuando uno analiza como todas las circunstancias, era ideal iniciar el tratamiento. Muchos estudios hablan de los 8 años, pero si yo tengo niños más pequeños con un historial que evidentemente ya son miopes, con historial clínico familiar de miopía alta, pues evidentemente es muchísimo mejor empezar. Aquí hay dos preguntas más, doctora Patricia. Dice, ¿me pueden por favor volver a explicar lo de trazar la línea para tomar la altura? Ah, claro que sí, eso es un secreto del doctor Taruna, patentado. Nosotros tomamos el punto del reflejo corneal, tomamos el puntico y trazamos una línea horizontal. Volvemos y colocamos la montura en la carita del paciente, nos ubicamos bien de frente a la altura del paciente y esta línea debe coincidir en todo el centro pupilar. Y así confirmamos que realmente la altura esté correctamente tomada. Esto vale también para los progresivos. La línea horizontal se traza, se suelta el paciente, se deja de pie para que el paciente mire en su posición natural y uno puede evaluar dónde exactamente está la altura. Eso vale tanto para los progresivos como para este tipo de lente. Hay unas preguntas que están haciendo ahí también como si vienen esferocilindros. El lente viene en cualquier receta, eso se puede tallar. Este lente es de back surface, o sea, se talla en la parte posterior con el diseño. Creo, si no me equivoco, que es el único del mercado de este tipo de lente que es hecho por la parte posterior. Los demás vienen moldeados por la parte anterior, según tengo entendido. No estoy muy seguro de esa información, pero eso nos indica que podemos hacer cualquiera de esos materiales y que al mismo tiempo podemos hacer cualquier receta. Mi recomendación, hablamos desde qué edad, la autora dijo, Patricia, desde qué edad podemos ponerlos, colocarlos, recetarlos, pero ¿hasta qué edad podemos hacerlo? Yo calculo que hasta los 12 o 13 años, si vemos que el paciente es un paciente de antecedentes familiares de miopía, hasta los 14 años si pensamos que va a seguir creciendo esa miopía. De eso se trata, de si calculamos que va a haber un crecimiento de 14 años hasta los generalmente la miopía aumenta hasta los 16 años en promedio. Entonces, en ese periodo de tiempo, lo que podamos aguantar sería conveniente.
Perfecto, doctor. Doctor, una pregunta. Hay un consentimiento que nosotros vamos a entregar para los padres. Ese consentimiento, ¿qué opina usted como optómetra de él? Bueno, para que tengan una idea del tema de los consentimientos, cada vez que vamos a adaptar un lente de contacto, por poner un caso, para que ustedes vean lo que es la ley colombiana, hay que hacerle firmar a un paciente un consentimiento, que ya lo tenemos en los sistemas de nosotros utilizamos, de que aceptan y conocen las condiciones de la adaptación de los lentes de contacto. Igual pasa con este lente, porque se supone que hay que hacer firmar esto para evitar cualquier incidente. Desafortunadamente, eso a mí no me gusta, porque me incomoda mucho. Yo estoy de la vieja guardia, cuando no parábamos tanta bola, tantas cosas, y entonces nos ponen a firmar una cantidad de cosas que hay que hacer, los papeles. A veces hasta cuando nos vamos a recibir una montura, nos toca decir al paciente, firme aquí que la montura está dañada y por si acaso se rompe, y todo ese tipo de requisitos que nos toca hacer, hay que hacerlo. Yo pienso que ese brochure que hicieron sobre el consentimiento me pareció muy bueno y que es muy fácil de entender y que lo puedan firmar. Felipe, la pregunta es, ese ya está listo y se lo vamos a entregar a todo el mundo, ¿verdad? Para que la gente lo pueda ver. A partir de hoy, doctor, comenzamos a enviarle todo. Los Ok, brochures y el consentimiento, y aparte de eso, también la circular que les mostré hace unos minutos. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo explicarle a un niño que tiene que ver borroso en la periferia? Por aquí nos preguntan. Patricia. Un poquito difícil, pero realmente los niños de hoy en día son tan inteligentes que yo creo que el niño entendió más rápido que la mano, te digo la verdad. El día que yo le expliqué, yo uso un cuadro que tenemos en el consultorio con la gráfica de unos esquemas. Y le explicaba a la mamá, y le estaba explicando a la mami cuál era el objetivo del lente. El lente va a causar un pequeño desenfoque periférico, el objetivo es ayudar a que el ojo no siga creciendo, sino que detener un poquito de esa elongación del lente y eso va a producir un pequeño desenfoque, es decir, que va a haber un poquito borroso. El niño estaba atento. Ah, ya, eso significa que mi ojo no va para atrás, sino que se queda ahí adelante. El niño entendió, la cogió rapidísimo. Pienso que o sea, realmente yo entiendo porque yo también me he sentido que es a veces complicado explicar el producto a los papás, ¿no? Los papás se quedan muy expectativos de que tanto realmente no va a aumentar. Ellos quisieran escuchar que la miopía se va a quedar igualita o que va a disminuir. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilicemos porque no podemos generar falsas expectativas. Eso es súper clave. Pero yo personalmente lo hago con mi ojo esquemático, explico cuál es el objetivo y por qué se produce ese pequeño desenfoque. Y ya trato de no explicar demasiado tampoco, porque cuando explicamos demasiado los papás no entienden y entran en una cantidad de dudas. Por lo menos tuve uno que el papá estaba tan confundido que él quiso tomar la huesa visual en la sala, espera al niño, y esta que le trae no la ve, entró confundísimo al consultorio. Entonces, no debo ni explicar demasiado que los confundamos, porque hay que tener en cuenta que ellos no tienen pues, las bases que tenemos nosotros como optómetros. Ni tampoco que evitemos decir que existen esas zonas, porque precisamente se trata de ese pequeño desenfoque que es el que va a hacer que la miopía no siga aumentando, no aumente en la misma proporción, sería la palabra correcta. Patricia, déjame agregar algo también. Por eso es muy importante Claro. la información que nosotros les vamos a enviar a ustedes. Nosotros desarrollamos un brochure que es exclusivo para los optómetras. Hay otro brochure que es para los padres, porque no es lo mismo explicar este tipo, digamos, de lentes, de cómo funciona y cómo ayuda a disminuir ese problema de la miopía en los niños, a tener que explicar a los papás, como dice la doctora Patricia. Y el consentimiento, por eso es que el consentimiento, como decía el doctor Teodoro, es muy importante. Incluso el niño tiene que ir, o se aconseja que vaya a un control cada 6 meses, por mínimo, ¿no? Para ver cómo está evolucionando el problema de miopía en ese niño. Por eso crear falsas expectativas no es lo indicado y por eso se le dice todo al papá para que entienda que, como dice el doctor al principio de la charla, es mejor que no hacer nada. Nosotros en este momento estamos, guiándonos por un estudio que se hizo, que hizo el proveedor,
y en el cual en una población que no es latina, es una población que es de otra parte del mundo y por lo cual puede comportarse de otra forma diferente. Aquí de pronto nos va un poco mejor o nos puede ir un poquito peor, pero la idea del asunto es tratar de contrarrestar ese problema y que los niños tengan una herramienta para que no vayan a sufrir más adelante. Quiero aclararles algo. Esta sensación de visión borrosa pasa en cuestión de 1 o 2 días. Es como cuando uno empieza, bueno, los que ya pasamos los 40 y estamos progresivos, de pronto uno el primer día mueve los ojos, verifica y uno siente a veces las zonas del seno limpio, pero en cuestión de un par de días realmente no se siente absolutamente nada. Y el niño, así fue, realmente a los 2 o 3 días es un familiar de una compañera acá, entonces tuve la oportunidad de comentar, ya, el niño no siente absolutamente nada, o sea, no es algo que va a ser permanente, que le vaya a impedir en sus juegos, en sus actividades de estudio, ¿no? Realmente el niño en cuestión de 1 o 2 días ya, el cerebro se adaptó y no lo siente para nada. El lente presenta una comodidad absoluta y estéticamente no se ve absolutamente nada. Se ve igualito que cualquier otro lente con el que el niño hubiera utilizado que no tuviera este tipo de tecnología. Hay una frase que yo utilizo mucho con los pacientes, los padres, es: los estudios dicen que podemos ralentizar o disminuir la cantidad de miopía que podría aumentar. Es decir, los estudios dicen, porque es que si uno le dicen como si uno fuera el que está diciendo las cosas, basado en qué estamos nosotros ofreciendo ese lente, en los estudios. Los estudios dicen que se detendría un porcentaje del tamaño de la miopía que tendría el paciente. Y eso es lo que tenemos, esa frasecita hay que decirla siempre para evitar que nos tomen la palabra de otra forma. Adelante, Felipe. De hecho, doctor, si usted se da cuenta, el brochure que se le muestra a los padres habla del estudio. Por eso es que es muy importante nosotros remitirnos a ese estudio y a la expectativa que el estudio le brinda al padre para poder ayudar a su hijo. Por eso es que este producto es muy especial, porque estamos tratando con los padres, pero se le va a aplicar a otra persona, que es un niño. Entonces, bueno, sin más, ¿alguna otra pregunta? Quiero hacer algo, un comentario, Felipe. El Sí. brochure que se le va a entregar a los padres, a mí personalmente me encantó. Me encantó porque es sencillo, simple, claro y concreto. Es decir, no tiene la explicación que normalmente le haríamos a un optómetra. Que eso es importante. O sea, si yo como optómetra miro el brochure, digo, no, pero esto no dice nada. Pero es que ese brochure no va dirigido a nosotros como optómetras. Ese brochure va dirigido a los papitos. Y ese brochure para el papi es ideal. Entonces, guíense con ese brochure. Es decir, tratemos como de leerlo, de memorizarlo entre comillas, porque me parece importante de lo que les comentaba. No hay que dar tanta explicación porque lo que hacemos es confundir al papá, ni tan poquita que nos falte. Y el brochure tiene ese punto, ese equilibrio de información dirigido hacia los papás. Entonces, a mí personalmente me encantó para los papitos. Entonces, ideal, ténganlo a la mano, entréguenselo al papi, que lo lean incluso mientras ustedes llenan la historia clínica o algo, mientras eligen la montura, y cualquier cosa aclaran las dudas que los papitos puedan presentar. Me parece ideal. Aquí hay un mensaje que nos envían, dice, cuando se dice que se ralentiza un 50%, ¿cuál es realmente la expectativa? Es decir, ¿cómo vamos a saber cuánto va a subir si no usa el lente, si no un monofocal normal, ya que eso varía? Comparado con un monofocal normal, no sabemos. Por eso la frase es comillas. Los estudios dicen que usando ese lente 10 a 12 horas diarias se va a detener en un promedio el 50% del posible crecimiento de la miopía. No hay números fijos, no hay garantía, no se puede saber exactamente que eso vaya a funcionar a la perfección porque es imposible. Eso no lo sabemos. Recuerden que la miopía es genética, es un defecto geométrico de tamaño del ojo y depende de la persona en sí, no depende de otra cosa. Ahora, ¿qué pasa con el lente? Los estudios dicen que podemos detenerlo, o el crecimiento en un porcentaje. Eso es lo que hay que explicarle bien a los pacientes, porque eso puede crear una confusión y nos vamos a meter en un lío. Entonces, por eso es que
la frasecita, los estudios dicen, es la que más uso yo. Doctor, y otra cosa, en la estadística nos da una población que logró ralentizar ese problema. Por ende, es una herramienta que se puede utilizar, pero no significa que ese paciente vaya a ser exitoso o no vaya a ser exitoso. Es una posibilidad que tiene para tratar su problema y ver si eso ralentiza el problema de miopía. Pero Sí. no... Ojo, sí. que hay padres que le van a decir, doctor, ¿usted me garantiza que se le va a detener la miopía? Y mi respuesta es no. Vamos a tratar de detener el crecimiento de la miopía. Yo así pierda la venta, a mí no me importa. Yo digo la verdad, porque es que si no tenemos un lío y estamos diciendo mentiras. Ya sabemos que todos los lentes del mercado tienen el mismo concepto, están basados en lo mismo. Cada uno lo hace a su estilo, pero es básicamente el concepto de desenfoque periférico. Uno lo hace de una forma, otros de otra. En lentes de contacto ocurre igual. Y los estudios dicen que con ese concepto podemos detener un porcentaje de la miopía. Como les dije, así yo detenga una dioptría o dos de un paciente, yo me voy a sentir satisfecho. Pero no podremos saber cuánto hubiera podido ser si nosotros no le hubiéramos puesto el lente. Ese es el problema de la medición y por eso es que este lente hay que venderlo con mucho cuidado y adaptarlo con mucho cuidado. Porque hay una de equivocarnos en esto. ¿Qué dice Patri? Algo importante que me parece válido acá, parte de los estudios que estábamos leyendo habla de que, por ejemplo, ellos evaluaron dos grupos, ¿no? Y un grupo que no tenía el lente, notaron que anualmente aumentaba un promedio de 0,75 a una dioptría. Hay que tener en cuenta que no fue aquí en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué hacía el grupo que sí? Anotaban que aumentaba solamente entre 0,25 y 0,50. Pero lo que dicen es imposible saber qué hubiese pasado si yo no lo hubiera adaptado. Algo que me parece también muy importante es que ellos, aparte de adaptar el lente, que el niño lo utilice entre 10 y 12 horas diarias, es indicar hacer actividades al aire libre, tratar de tener pausas activas, de trabajar a una distancia adecuada. Y me pareció importantísimo la parte del aire libre, o sea, es decir, los niños no deben estar todo el día pegados a un dispositivo digital, haciendo sus actividades de cerca, sino que realmente deben haber actividades al aire libre. Y se hablaba muchísimo en todos los estudios la importancia de que los niños tengan actividades al aire libre y tratar de disminuir el número de horas de uso de los dispositivos digitales. Igualmente, Patri, igualmente también es trabajo de nosotros que estamos en este medio probar qué va a pasar. Y con toda esa información, acuérdense que estamos trabajando con lentes digitales. Estos lentes evolucionan día a día. Toda esa información va a servir al futuro ya para poder tener una mejor claridad con respecto a este tipo de problemas en los niños. Entonces nosotros básicamente estamos arrancando con un estudio, pero también de parte de nosotros vamos a vivir la experiencia y ver, hombre, si funciona, no funciona o me funcionó a medias. Entonces vamos a darle, digamos, ese tiempo para poder analizar toda esa información y ver qué pasa. Y es un proceso muy largo, ¿no? Hay que advertirles a los papis que estamos hablando de años. Esto no es algo que lo vamos a probar en un año, es algo que vamos a probar en varios años. Y en el peor de los casos, que no funciona es como si fuera un lente normal que el paciente como miope tenía que usar igual. Así que daño no se está haciendo, por lo menos algo tiene que mejorar. Y si no mejora porque iba a crecer y no podemos controlarlo, igual el paciente estaba en su uso fisiológico del ojo y la visión es como un lente que no fuera un lente especial, sino un lente normal de los que le íbamos a mandar a ese paciente miope. Así que por ambos lados creo que estamos bien agarrados. Sí, señor, así es. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables por estar con nosotros. Veo que estuvieron muy juiciosos escuchando la información. De parte de nosotros de la Bocosta, les enviaremos toda la información para que sigan viendo el producto. Los precios están muy pensados en los papás y también para ayudarlos a ustedes, ¿no? Ayudarlos a ustedes a vender con los materiales, digamos, que más se mueven en el país. Y pues no, vamos para adelante y muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias, doctor. Gracias, Paola, Patricia, Ismael. Muchísimas gracias por su intervención. Hasta ¿Vale? luego, feliz día. Un placer. Buen día. Que estén muy bien. Chao.